Por ello, Señor, acudimos a tu gracia, para que tu gracia, Señor, nos dé el entendimiento, nos permita atesorar la palabra y nos permita en amor vivir tu palabra, Señor. Concédenos ello, Señor. Y te pido, Señor, por la exposición que tú me permites de compartir la palabra, Señor. Ayúdame, Señor, también en mi fragilidad, y que todo esto sea para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén. Tenemos la posibilidad de continuar con esta primera carta de Juan. Como ya se leyó, estaremos meditando en los versículos 7 al 11 del segundo capítulo de la primera carta de Juan. Hagamos una breve introducción. La Biblia, la palabra de Dios, nos enseña que nuestras relaciones en comunidad se afectaron por la desobediencia del hombre en el huerto del Edén. La relación fraternal quedó maltrecha precisamente por la desobediencia del hombre. Desde entonces observamos familias que son afectadas por la desunión, la falta de comunicación, el maltrato, el descontento, la falta de sujeción y todas estas cosas que he mencionado, por supuesto que repercuten en la sociedad. Entonces, ¿qué hizo el hombre? El hombre adoptó una forma de amor de acuerdo a su conveniencia. Eso fue lo que hizo el hombre, adoptar una forma de amor de acuerdo a su conveniencia. Pero la realidad es que el hombre lo que está mostrando con eso es orgullo, egoísmo, resentimiento, aburrimiento de todas las cosas que le acontecen. Y después menciona que el amor se acabó. También menciona que le es difícil soportar a esa persona, que no puede ver a esa persona. Y todo eso hace parte del pecado del ser humano. Así que el hombre analiza que en el fondo eso no está bien, pero no acude realmente a la fuente verdadera. No, prefiere opciones pasajeras. Es decir, no busca la palabra de Dios. Esa es la gran tragedia del hombre sin Dios, que no puede comprender que necesita de Dios. Por su corazón endurecido, por su corazón de pecado, no observa ello. Por eso busca otras soluciones. Debemos recordar que es solo la obra de Dios que hará que ese corazón tenga realmente una disposición, dejando atrás el amor del mundo para ahora tener el amor de Dios. Solamente es Dios quien puede hacer ello. Por eso, este tema de hoy, que es el preámbulo que tocará realmente Juan, este es un preámbulo, porque Juan en sus capítulos siguientes seguirá hablando del amor como una constante. No es solamente ahorita, sino apenas esto es un preámbulo de lo que el apóstol Juan va a desarrollar en los siguientes capítulos. Así que, si hablamos del amor de Dios, también tenemos que hablar del amor entre hermanos. Y recordar lo siguiente: para manifestar ese amor de comunión, ese amor fraternal,
debemos comprender que solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios puede traer ese amor. De lo contrario, seguiremos mirando el amor del mundo. Ese amor, como lo hemos dicho, solo lo puede reproducir el hombre si está en Dios. De lo contrario, le es imposible. Por eso necesita la gracia de Dios para poder vivir en ese amor. Recordemos que para el tiempo en que se escribe esta carta de Juan, estaban los gnósticos. Estos no les gustaba mucho estar en comunión, ya que ellos, los gnósticos, se creían superiores. Ellos pensaban que no tenían pecado. Ellos también pensaban que al compartir con los otros no estarían a la altura y podrían ser contaminados. Miremos un poco lo que hemos visto hasta el momento del capítulo 2, generando ya un contexto después de la introducción que hemos hablado del amor. En este capítulo 2, que hemos visto que tenemos un abogado para con Dios, a nuestro Señor Jesucristo. También hemos visto que si conocemos a Dios, guardamos su palabra. Ahora, si tú te das cuenta, el tema de hoy va anclado a lo que hemos venido desarrollando. ¿En qué sentido? Es que seguimos mirando otra prueba de que una persona ha sido rescatada por Dios. En la predicación anterior hablábamos que hay una prueba si realmente una persona dice conocer a Dios. ¿Y cuál es? El texto nos lo dice claramente. Guarda sus mandamientos, guarda su palabra. Eso nos dice allí el capítulo 2 de esta carta de Juan. Pero ahora nos va a decir que si hemos sido salvados por Dios, vamos a poder manifestar el amor de forma fraternal. Eso es lo que nos dice hoy el texto. Y fíjate que una cosa va con la otra. Si miramos esto en la palabra, obedecemos la palabra y ahora en amor practicamos esa fraternidad. Y antes de iniciar con el texto, vale la pena dos preguntas de reflexión. ¿Amas a tus hermanos? La otra pregunta es, ¿cómo sabes que amas a tu hermano? Son dos preguntas de reflexión que estarán durante los próximos minutos. ¿Amas a tus hermanos? Y la otra es, ¿cómo sabes que amas a tus hermanos? ¿Qué es la prueba? Hemos dicho, hay inquietud en las personas. ¿Realmente yo soy un hijo de Dios? Tenemos que ir a las Escrituras. En la palabra está la verdad. Y a través de las Escrituras poder tener un examen realmente verídico si pertenecemos al reino de los cielos o todavía hay tinieblas. Así que vamos a mirar estos versículos del 7 al 11 con dos enunciados. Estaremos mirando la primera parte, versículos 7 y 8, con el siguiente enunciado. Antiguo y nuevo es el amar a los hermanos. Antiguo y nuevo es el amar a los hermanos. Versículos 7 y 8. Y también del versículo 9 al 11 estaremos mirando, amar a los hermanos es una prueba de que Cristo nos rescató. Amar a los hermanos es una prueba de que Cristo nos rescató. Bueno, comencemos. Primer punto. Antiguo y nuevo es el amor a los hermanos. Versículos 7 y 8. Miremos en primera instancia ese versículo 7. Hermanos,
no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. El apóstol Juan le está diciendo a sus receptores que no está escribiendo un mandamiento nuevo, sino uno antiguo. ¿A qué hace referencia? Es que precisamente en el Pentateuco, en los primeros 5 libros de la Biblia, vamos a encontrar la siguiente declaración, específicamente en Levítico, capítulo 19, versículos 17 y 18. Miremos lo que dice la Escritura. No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo, Jehová. Cuando nosotros miramos un poco lo que nos está diciendo el contexto de Levítico 19, vamos a ver que el Señor está entregando unas leyes para su pueblo, para que las pueda cumplir. Dentro de esas leyes tenemos este pasaje. Se nos está diciendo, o en este caso allí la Biblia dice, que no se debe aborrecer al hermano. Y fíjate que el no aborrecer está ligado con el corazón. Esto es muy diciente, ya que si el corazón es un corazón duro, es un corazón de piedra, no podrá amar al hermano. También se nos dice que el amor verdadero exhorta. Esto también puede traernos a memoria que el Señor a sus hijos disciplina, y esa disciplina es amor. Así que nosotros también podríamos mirar que el exhortar tiene que ver con el amor, exhortar en amor. Y también se nos dice que no debe haber venganza ni se debe anidar el rencor. Lo que se debe hacer, según el pasaje de Levítico, es amar al prójimo. Así que este tema de el amor al prójimo estaba desde el Antiguo Testamento. No era algo nuevo que estaba reproduciendo el apóstol Juan. Por ejemplo, en Romanos capítulo 13, específicamente el versículo 8, el apóstol Pablo está diciendo lo siguiente: no debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fíjate esa relación que también utiliza el apóstol Pablo con el Antiguo Testamento, haciendo referencia al amor al prójimo, y lo está trayendo para una iglesia ya, donde había venido nuestro Señor Jesucristo, se había encarnado. Así que es muy interesante ver esa relación Antiguo-Nuevo Testamento frente al tema de amar al prójimo. Y cuando hablamos de Juan, porque a Juan se le conoce como ese apóstol del amor, pues por supuesto, él también va a hacer referencia a ello, pero lo vamos a mirar más adelante. Así que miremos lo siguiente, frente a este versículo, cuando se nos dice que no está escribiendo un mandamiento nuevo. Lo que sucede hoy en día, ¿sabes qué sucede hoy en día? La gente parece que tiene un rechazo a lo antiguo, parece que no le gusta lo antiguo. En el caso del cristianismo, muchos ponen atención si se habla de nuevas revelaciones. Eso les parece algo novedoso. En el caso de la cultura, fácilmente las ideologías que tienen nombres llamativos atraen la atención a esos hombres que rechazan a Dios. También la cultura del marketing dice que si ya has usado algo, ya está caduco y hay que comprar algo nuevo. Pero ¿sabes qué? No es así con la Biblia.
La Biblia no la podemos tratar así, como un momento de cultura o como si fuera algo de marketing. No, la misma Biblia nos dice que es la palabra de Dios y que la palabra de Dios permanece para siempre. Así que la Biblia también nos recuerda que debemos caminar por las sendas antiguas. Qué diferente a la cultura, si tú analizas ello. Cuando se nos habla de algo nuevo, y si fuera en el cristianismo, nuestros oídos estarían como atentos. Pero si estamos hablando de algo que tú ya has escuchado, que aparentemente tú ya has leído, que tú has hecho muchos devocionales con Primera de Juan, tú dices, esto ya me lo sé. Pero la Biblia dice, volvamos a las sendas antiguas. Miremos este pasaje que está en el Nuevo Testamento, en el Evangelio de Mateo. Mateo 22, 34 al 39. Mateo 22, 34 al 39. Una vez más haciendo referencia a amar al prójimo. Dice la Escritura: entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Básicamente lo que hace el Señor Jesucristo es traer a colación allí a esa audiencia con la que estaba la ley de Dios, los 10 mandamientos. Y Él dice, el primero, ama a Dios; el segundo, ama a tu prójimo. Y nosotros podemos verlo bajo esta explicación. Los primeros 4 mandamientos hacen exclusiva alusión a Dios. Y los siguientes mandamientos hablan de la relación que debemos tener con los demás. Ahí está. Esto no era nada novedoso, pero algunos han dicho, no, es que ya no hay 10 mandamientos, solamente hay 2. Todo lo que le parece nuevo dentro del cristianismo fascina a la gente, y eso hace desviarlos y que su corazón se endurezca para que cuando escuche esto diga, yo estoy bien en el amor. Así que, teniendo esto, podemos mirar el versículo 8 de nuestro pasaje central. Ya hemos visto que no es un mandamiento nuevo, sino que se hace alusión al Antiguo Testamento. Y ahora el versículo 8 dice lo siguiente: sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. Bueno, cuando uno lee el siguiente versículo diría, pero al fin ¿qué? ¿Estás diciendo, apóstol Juan, que este es un mandamiento antiguo? Y ahora nos dices que este es un mandamiento nuevo. Todo esto tiene una explicación. ¿Por qué? Porque son las dos cosas. Son las dos cosas. Un mandamiento antiguo, un mandamiento nuevo. Pero expliquemos lo que significan las dos cosas. Fíjate que cuando tú lees ese versículo 8 dice, sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. Esa palabra nuevo tiene la connotación de fresco en esencia y calidad, aunque no necesariamente nuevo en cronología. ¿Sí ves? Ahí hay un punto muy interesante, esa palabra nuevo. Entonces, la novedad del mandamiento no se encuentra en las palabras, sino en la ilustración del amor. Es decir, aunque en el Antiguo Testamento se enseñaba el deber de amar, nunca antes el amor perfecto se había manifestado de manera clara a través de Cristo.
Eso es. Una vez más, en el Antiguo Testamento se enseñaba el deber de amar, correcto, pero nunca se había manifestado ese amor perfecto. Y ese amor perfecto se manifestó a través de nuestro Señor Jesucristo. Miremos algunos pasajes en el Evangelio de Juan. Juan 13:1. Dice la Escritura: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Juan 13:1. Y si seguimos adelante, Juan 15:13 nos dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Segunda a los Corintios 8:9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Estos pasajes que acabamos de tener como referencia nos están mostrando la manifestación perfecta del amor a través de la persona de Cristo. Así podemos entender un poco mejor Juan 13, 34, 35. Juan 13, 34, 35 dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Así que a través de Cristo está esa plenitud del amor, el verdadero amor, el amor pasajero, no temporales, no, sino el verdadero amor. Y ese amor es de impacto a los creyentes. Ahora, si algo define el amor desde este lado, es la humildad. La humildad. Desde este lado, ¿no? Desde este lado de la humanidad. Ahora, ¿cuál era el problema? Por ejemplo, en los tiempos de Jesús. Es que para muchos era completamente contradictorio lo que hacía Jesús. Por ejemplo, Jesús amaba compartir al pecador para que ese pecador escuchara el Evangelio. Esa era una característica, hablar de la venida del reino. Y eso era algo que él continuamente hacía. ¿Y a quién se dirigía? A los pecadores. Ahora, ¿qué pensaban los rabinos de la época? Ellos pensaban que el pecador era una persona a la que Dios quería destruir de forma inmediata, inminente. Eso pensaban los rabinos. Y tú vas a traer a memoria muchos casos de nuestro Señor Jesucristo, donde los rabinos decían: ahí está, con publicanos y con pecadores. Ese amor de Jesús alcanza a los gentiles. Para los rabinos de la época, los gentiles fueron creados por Dios para servir de leña en los fuegos del infierno. Esa era la realidad para ese tiempo. Y no es ajeno para este tiempo, es desdibujar el amor. ¿Sí? Desdibujar el amor para que realmente no se vea la esencia del verdadero amor. Claro, todo esto es consecuencia del pecado y de un corazón duro. Ahora que ya hemos visto
el antiguo mandamiento, sí, nuevo mandamiento, que son las dos cosas, podemos ir a los siguientes versículos, donde vamos a ver que ese amor se convierte en una prueba de que Cristo nos rescató. Es muy interesante haber visto cómo los rabinos de la época, cómo aquellos que estaban cercanos a Jesús, escuchaban a Jesús, veían el amor. Pero aquí vamos a tener claridad de cómo es ese amor en acción. Ese amor en acción. Miremos el versículo 9. Dice: el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. Es una declaración fuerte, ¿no? Porque aquí lo que hay que hacer es realmente mirar la luz de las Escrituras para un examen. Aquí está la prueba. Una vez más recordemos el contexto. ¿El contexto cuál es? Los falsos maestros, los gnósticos de aquella época. Estos gnósticos pensaban que tenían un conocimiento superior acerca de la naturaleza divina y comunión con la deidad. ¿Qué producía ese conocimiento superior en ellos? Bueno, sí, claro, orgullo y desprecio por la comunión con los hermanos. En el contexto, recordemos que esta es una carta no dirigida a un grupo específico, sino a una región como tal. En ese contexto, habían personas de buena posición social, pero también se encontraban muchos esclavos o miembros de clase trabajadora, y eso también generaba desprecio para la comunión. Eso era lo que estaba pasando. Y allí ahora Juan les está diciendo: miren, si dicen que están en la luz pero aborrecen, esa palabra es odiar. El que dice que está en la luz y odia a su hermano está todavía en tinieblas. Entonces, algunos decían que estaban en la luz, pero no querían tener un amor fraternal con el hermano. Entonces, allí se les dice que esa persona está todavía en tinieblas. Es decir, no es hijo de Dios, no es hijo de Dios. Es como si para este tiempo el énfasis tiene que ver con el conocimiento intelectual, y eso hace que se genere un orgullo y entonces no se desee compartir con los hermanos porque no se está a la altura de ese conocimiento, pero realmente eso es una contradicción. Ahora, ten presente lo siguiente: cualquiera de nosotros, cualquiera que vamos recibiendo más luz del Señor en el tema del entendimiento de las Escrituras, si no comprendemos esto que se está hablando, va a generar en nosotros efectivamente un orgullo espiritual. Así que es muy importante la alerta. ¿Por qué? Porque tú estás entendiendo las Escrituras. Esta iglesia local es una iglesia que va a las Escrituras, pero ahora tú te puedes dar cuenta que eso puede generar orgullo espiritual. ¿Por qué? Porque ahora tú piensas que es debido a tu propia inteligencia que ves los textos de otra manera. No, es la gracia de Dios, es la gracia de Dios obrando. Y debemos cuidarnos de ese orgullo espiritual que lo que hace es generar acepción de personas. Ahora, fíjate que la claridad con la que nos presenta el apóstol Juan esa prueba es muy importante para meditar en ella. Si se aborrece al hermano, esa persona no es de Cristo, no pertenece
a Cristo. El siguiente versículo dice, versículo 10, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Entonces, fíjate que ahí comienza una vez más ese juego de palabras. El que ama a su hermano es que está en la luz y en él no hay tropiezo. Esa palabra tropiezo está haciendo una referencia al pecado, es decir, no está haciendo de pecado en ese momento, no tiene pecado porque está en Cristo también. Lo que se nos está mostrando en ese versículo 9 es realmente el amor desinteresado, es el amor de Cristo, que ahora lo refleja la persona. El versículo siguiente dice, que es el 11, pero el que aborrece a su hermano está en tiniebla y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Ahora fíjate que ese último versículo nos habla 3 veces de la palabra tinieblas, haciendo referencia a oscuridad. Una persona sin Cristo divaga por el mundo bajo su propio entendimiento y él piensa que el amor es así. Ahora, esas tinieblas también hacen referencia a la depravación del hombre con respecto al pecado. Así que una persona que está sin Cristo no le es fácil entender ese mandato que leímos en Juan 13, 34, 35. ¿Por qué? Porque no va a comprender lo siguiente: el amor sacrificial. No lo va a comprender. Un amor sacrificial que se ve en toda la obra de Cristo, pero que podríamos verlo en acción cuando Jesús lavó los pies de los apóstoles. Ese amor sacrificial es la obra completa de Cristo, pero lo podemos ver en acción en muchas partes, pero traemos a memoria cuando Jesús entonces lavó los pies a los apóstoles. Esa persona que está en tinieblas no puede entender las palabras de Jesús cuando dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No lo puede entender. Es que Juan está dejando en evidencia las falsas enseñanzas de los maestros, aquellos que se sentían superiores y que no veían la necesidad de compartir ese amor fraternal, no la veían. Entonces, Juan está dejando en claro que ese amor tiene que ver con Dios, con el Dios Trino. Eso es. Y que ahora los hermanos, nosotros debemos practicarlo, ese amor fraternal. Así que sin duda es una prueba muy diciente si Cristo nos ha rescatado. Hay que dejar lo subjetivo, el amor momentáneo, el amor bajo su propia experiencia, el amor bajo las emociones. No, hay que tener el filtro que debe ser. La Biblia es la palabra de Dios. Y entrando a esta recta final, nuevamente tenemos presente las preguntas que estaban en la introducción. ¿Amas a tus hermanos? ¿Cómo sabes que amas a tu hermano? Yo quisiera aportar en esta parte final algunos elementos que tienen que ver con lo que hemos visto, pero llevado a la práctica para resolver con la óptica de las Escrituras estas dos preguntas. ¿Amas a tus hermanos? ¿Cómo sabes que amas a tu hermano?
¿Cuál es el panorama que se escucha hoy en día? Bueno, yo sé que tú también has escuchado esto. Para algunas personas decir, en esa iglesia no hay amor. Para otros dicen lo siguiente, esas personas para nada muestran el amor de Dios. Otros podrían decir, esa iglesia, esa comunidad sí muestra el amor, porque tienen un tiempo para poder compartir. Y también comparten la canasta del amor. Ahora, fíjate lo que hay en el ambiente y puedas llevar eso a las Escrituras, a la Biblia. Porque cuando una persona expresa que en ese lugar no hay amor, la pregunta podría ser, ¿acaso te has examinado si tienes el amor de Dios? Si amas a Cristo porque Él te amó primero y así estás manifestando de forma práctica el cuidado por los demás, así no recibas lo mismo. Porque el ejemplo es Cristo, no el ejemplo somos nosotros, porque todos nosotros sin Cristo estamos destituidos de la gloria de Dios. Aquí el ejemplo perfecto es Cristo. ¿Y Cristo qué hace? Como el mundo, si tú me das, yo te doy. Si tú haces, yo estoy dispuesto. Bueno, entonces sí manifestamos el amor. Pero ese es el amor del mundo, el amor pasajero. El amor de Dios es abnegado. Ahí está la diferencia. Tenemos que sacar esos conceptos del mundo, porque eso le hace daño a la iglesia local y la divide. Pero cuando vamos a un examen genuino de la palabra de Dios, ¿qué vamos a encontrar? El amor de Cristo es sacrificial. Lleva eso a tu hogar, lleva eso a tu iglesia local. ¿Acaso no dice la Escritura que maridos amen a su esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella? Entonces, está diciendo que el esposo, tú tienes que amar a tu esposa porque tu esposa es perfecta. No, no está diciendo eso. Ahora, ¿está diciendo que dentro de los hermanos, porque todos los hermanos son perfectos? No, no está diciendo eso, porque si no, no estaríamos hablando del amor sacrificial. No solamente el amor es sacrificial, sino que el amor es purificador, trayendo a colación lo que dice Efesios 5. Entonces, fíjate que cuando una persona manifiesta que no hay amor en ese lugar, la pregunta para esa persona es, ¿y tú qué? ¿Qué has mostrado? ¿Has mostrado un amor desinteresado? ¿O estás solamente esperando algo a cambio? Recuerda, es muy fácil caer en el amor del mundo. Es muy fácil. Tú haces, yo hago y entonces vamos juntos. Pero así no es el amor de Dios. Ahora, debemos tener presente lo siguiente. La manifestación del amor empieza en lo espiritual. Cuando nosotros vamos a las Escrituras, tenemos presente en los Evangelios que lo primero que hizo nuestro Señor Jesucristo fue enseñar, decir, aquí está la enseñanza del reino de los cielos. ¿Por qué? Porque ahí está el problema. Es que si Dios no nos da entendimiento, si Dios no nos abre el corazón, no vamos a poder hacer ese amor aplicativo, vivencial. No podemos hacerlo. Por eso el punto es, ¿cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está? Si está el Señor, tenlo por seguro que lo vas a poder
experimentar, tenlo por seguro. Porque esto es para los hijos de Dios. Y entonces dirá alguno, no, yo no puedo, ese estándar no puedo, no lo logro. A veces mi corazón se carga y no quisiera verme con esa persona. Ay, a veces mi corazón se carga y no lo soporto, ¿cierto? Pero esto es para los hijos de Dios. Hijos de Dios. Esto no es para personas que no tienen al Señor, no, es para los que tienen al Señor. Y cuando todo comienza en esa parte espiritual, el amor va avanzando, va creciendo, se va desarrollando. Recuerda, Jesús vino a sanar a los que estaban cautivos, ¿por qué? Por el pecado. Y eso es una muestra de amor. Eso es una muestra de amor. Ahora, recuerda que en esta última parte también hablamos de lo que quizás la iglesia local hace. Tiene sus momentos de compartir, tiene su canasta del amor, pero realmente para contribuir a ello, de acuerdo a lo que podemos tener presente del texto, lo fundamental es que Dios esté obrando, porque de nada sirve tener una fraternidad si Dios no está obrando. O sea, ay, tan bonito, allí comparten los alimentos, pero si Dios no está obrando. ¿Y cómo le sacamos provecho a esos tiempos de forma aplicativa? Bueno, esos tiempos los debemos utilizar para estrechar lazos de hermandad. Es un tiempo para conocernos más, pero si siempre se hacen los mismos con los mismos, ¿realmente será productivo y provechoso eso? Si los temas en la conversación en el día del Señor no es el Señor, pues de nada sirve sentarnos a conversar si nos ponemos a hablar de otras cosas que nada tienen que ver con el Señor y con nuestro crecimiento espiritual. ¿Y sabes qué? Entonces ocurrirá lo siguiente. Mira, porque es que Juan va a hablar mucho del amor, apenas esto es una introducción, y yo me estoy enfocando en la parte espiritual. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Si tus conversaciones no son el Señor, no es tu crecimiento espiritual, entonces difícilmente oraremos por el hermano entre semana, porque no conocemos sus debilidades, no conocemos sus luchas. ¿Será que nos estamos preocupando por el hermano? Vuelvo y digo, es tan fácil acomodarnos al amor del mundo, risas y cosas que nos gustan y decir, acá nos amamos. Pero ese es el amor del mundo, no es el amor de Dios. El amor de Dios es porque Dios nos ha rescatado. Si está Cristo, debemos ser intencionales con aquellos que están conociendo nuestra ley local. Recuerda, el amor no se basa en un sentimiento, ni se basa en emociones extremas. Cuando hablamos de amor, hablamos de Dios, hablamos de Cristo. Así que esto nos puede ayudar, y apenas como decía en la introducción del tema del amor, ¿por qué Juan va a seguir hablando del amor? Entonces deberíamos dejar atrás esos conceptos del mundo para enfocarnos realmente en lo que dice la palabra. Concentrémonos en Cristo, que es lo fundamental. Por eso, la pregunta una vez más, ¿amas a tus hermanos? ¿Cómo sabes que amas a tus hermanos? Así que, en esta parte de conclusión, para
poder compartir a la iglesia local esa manera de reflexión. ¿Cómo está tu vida espiritual? Puedes hacer un examen sincero, tranquilo, a la luz de las Escrituras. Comprendamos lo siguiente: tenemos muchos tropiezos en este mundo. Fácilmente el pecado quiere endurecer nuestro corazón. Fácilmente nos alejamos de las Escrituras para introducir los conceptos del mundo, apropiarnos de ellos y decir, sí, voy bien. Pero para poder seguir hablando del amor en los siguientes capítulos, es importante preguntarnos cómo está tu vida espiritual. Ahora, si Cristo está en tu vida, tú vas a ser intencional, diligente para hacer cambios. Pero ahora, si tú has sentido que el Espíritu Santo te está redarguyendo para poder ver a Cristo y clamar a Él y decir, Cristo es lo único que necesito, es lo único que quiero, hazlo. Porque de lo contrario, todo va a seguir en engaño. No te vas a dar cuenta que ahí dice que el que aborrece al hermano está en tinieblas y seguirás en lo mismo. El peligro, la alerta roja, las luces rojas. Pero si tú ves que lo que menciona allí la Escritura realmente trae una convicción en tu vida, pídele al Señor. Y hermanos, como iglesia local, ¿te das cuenta? Estamos compartiendo la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Esto es la sana doctrina. Esta es una iglesia bíblica, pero ¿acaso cómo estamos? No es la iglesia triunfante, es la iglesia militante. Dice los teólogos, esta es la iglesia militante, la que lucha. Dice, aquí ha llegado la palabra, está fuerte, Señor, ten piedad, ten misericordia de nosotros, vamos adelante. Señor, ayúdanos, ten misericordia. Que muchas veces pienso que estoy bien cuando no me estoy dando cuenta. Esa es la iglesia militante, la iglesia que es perseguida, la iglesia que de todas maneras tiene luchas. Está integrada por pecadores. Pero si solamente nos vamos a quedar en que, sí, como somos pecadores, no podemos esto, o sea que esto no podemos, cerremos la Biblia y sigamos como venimos. No, si tenemos al Señor, vamos a avanzar, vamos a crecer, vamos a seguir en esa santificación progresiva, porque Dios lo está haciendo, porque Él nos rescató. Él nos rescató. Recuerda, no es del que corre, sino es de Dios, de quien tiene misericordia. Y si seguimos avanzando es porque Dios tiene misericordia. Pero eso no evade nuestra responsabilidad. Eso no evadió el tema Faraón. No evade. Si tú tienes los oídos tapados, has escuchado la palabra, pero la palabra hará lo que tenga que hacer, porque la palabra de Dios permanece para siempre y hará lo que tenga que hacer. Escuchaste hoy la palabra de Dios, la hemos escuchado todos. Clamemos al Señor, que Dios tenga misericordia y, como lo decía el título de hoy, amar a los hermanos es una prueba de que Cristo nos rescató. Vamos entonces a orar.